Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. Bienvenidos a Monoparental. Esta noche en este episodio me acompaña pues Lucy López, que nos viene a acompañar por segunda vez acá. Hey, y hoy tenemos a Paula Recinos, psicóloga clínica, que también es mamá soltera, entonces tiene los dos roles ahí. Tiene un poquito de ambos mundos, el profesional y el personal. Cabal. Bueno, bienvenidas, tal vez preséntense un poquito, a ti ya te conocen, pero igual presentate para los que te van a escuchar por primera vez en Monoparental. Hola, bueno, muchos de ustedes me conocen como Working Mommy GT. Tengo una cuenta que le habla específicamente a mamás trabajadoras y las motiva a hacer este rol que tienen. Pues no lo veo como lamentablemente, pues, sino que simplemente situacionalmente soy mamá soltera y dentro de mis redes pues yo he promovido muchísimo siempre el co-parenting y es por eso que vamos a volver a tomar este tema que es súper interesante y creo que te lo han preguntado muchísimo más y más después del primer episodio, que realmente surgen muchísimas dudas sobre qué es, los beneficios, etcétera, ¿verdad? Entonces vengo a apoyar un poquito más a iluminar el camino sobre el co-parenting. Hola, contanos un poquito de ti. Pues bueno, mi nombre es Paula Recinos, soy psicóloga clínica. La verdad, pues la psicología siempre me ha apasionado. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Y pues aparte también soy mamá y creo que no solo desde la psicología, sino desde también la experiencia puedo aportar. Excelente. Bueno, miren, hablando un poquito, tanto Lucy como yo subimos preguntas y entonces a mí me hicieron una que creo que Lucy puede responder. Aquí me dicen, y conozco varias amigas que lo están viviendo, o sea, dicen, ¿qué aconsejan a las mamás que dejaron de trabajar por años y ahora deben buscar ingresos? O sea, ¿Porque se separaron? O sea, o están todavía dentro de su relación. No, ya se separaron. Por ejemplo, conozco varias amigas que lo que pasó fue, y inclusive a mí también me pasó, o sea, decidimos juntos cuando tuvimos a nuestra primera hija con la mamá de mis hijos, que ella ya no iba a trabajar, por una decisión mutua. Pero luego nos separamos y nos divorciamos, y ella llevaba 7 años sin trabajar. Entonces, hay muchas mujeres que les pasa eso. A la mamá de mis hijos, por ejemplo, le pasó. ¿Ella qué hizo? Bueno, ella es inglesa, entonces empezó a dar clases de inglés y ahí está, o sea, consiguió trabajo porque es inglesa. Claro. Pero muchas mamás pasaron 30 años, 10 años, 20 años sin trabajar. Sí, he tenido muchos casos de estos. Carlos, yo siempre recomiendo dentro de mis redes y esto es un acuerdo, como tú dices, llega a ser un acuerdo de pareja. El que la mujer decida dejar de trabajar para dedicarse al hogar, o también en algunos casos el hombre deja de trabajar para dedicarse al hogar, que es más raro aquí en nuestra cultura, pero pasa. Yo siempre les he dicho, busquen ingresos o pasivos o ingresos que puedan manejar desde casa en el menor tiempo posible desde que sus hijos van creciendo. Yo siempre he dicho, si te tenés que retirar, retírate 1 a 2 años por maternidad. Idealmente no te retires mayor de este tiempo porque la sociedad o la vida laboral sí lo resiente. Sí. O sea, sí resiente esa maternidad y que te saliste a trabajar por eso. La verdad, ahorita ya están abriendo como muchos campos más y hay muchos trabajos como digitales que te permiten hasta incluso quedarte en casa. La verdad, si no tienes experiencia, para mí la respuesta sí es un call center, pues, ¿verdad? O sea, sí es algo que requiere mucho y te drena mucho como emocionalmente, pero sí es una respuesta como que lo más rápido ante esa falta de experiencia que uno tiene. Y si no, hay algún otro tipo de trabajos como llenar encuestas y algunos trabajos como digitales que podrían averiguar para tener como esos ingresos extra, ¿verdad? Pero mientras antes regresas al mundo laboral, mejor. Sí, yo tal vez me gustaría opinar como trabajador, gerente de una empresa. Yo creo que también las mujeres que pasaron mucho tiempo tienen que ponerse creativas. Proverbios 31, por ejemplo, habla que la mamá, o sea, la esposa en ese escenario, que es una mujer virtuosa, es alguien que es creativa y que a pesar de que no tiene un trabajo, siempre genera ingresos de una u otra forma. O sea, siempre genera ingresos de una u otra forma. Yo creo que las mujeres tienen mucha capacidad para crear cosas nuevas. Y normalmente la mujer es mejor administradora que el hombre. Bueno, es mi experiencia, creo que más o menos eso he visto. Entonces, yo exhortaría a las mamás que pasaron fuera de trabajar por mucho tiempo a que también, si tienen la posibilidad de empezar un emprendimiento, que lo hagan.
O sea, que no le tengan miedo, que se tiren al agua, tal vez pueden conseguir que familiares, que amigos, o inclusive inversionistas, pues, o sea, hay gente que invierte su dinero por poner un nuevo negocio. Conozco mamás que cocinan muy bien, ¿por qué no poner un negocio en la comida, pues? Entonces, ese sería mi consejo. Sí, aquí ya entra un poquito más el juego también de la inseguridad de las mujeres por no tener la experiencia y ya es un tema como más psicológico que se tiene que dedicar al perfil específico de quien está sufriendo como inseguridad, se podría decir, pues, pero sí, definitivamente tirarte al agua es opción número 1 para seguir en casa y tener todavía ese ingreso. Excelente. Paola, otra que nos preguntan mucho es, para poder tener un coparenting, pues deben de estar presentes papá y mamá. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el beneficio o qué rol juega papá y mamá en la crianza de un niño? Ok, solo antes sí Dale. que tengo una opinión acerca de... Dale, libertad. Completanos. Para completar, ¿verdad? Yo creo que como primer punto es tomar en cuenta que uno siempre debe vivir por uno, ¿verdad? Y que creo que los niños necesitan percibir que es criado por un adulto que tiene una vida propia, porque es el mensaje y el ejemplo que le estamos dando, tú vas a hacer tu vida también, ¿verdad? Entonces, para mí es una ley de vida, ¿verdad? Es como vivo para mí, si yo estoy bien, ellos están bien, ¿verdad? Excelente. Entonces, hay una frase que es muy importante para mí decir, juro por mi vida y mi amor a ella, que no viviré para nadie, ni pediré que nadie viva para mí. ¿Verdad? Yo creo que esto también aplica papás, mamás, ¿verdad? Incluso, o sea, uno sí daría la vida por sus hijos y da todo por sus hijos, pero también hay que vivir por ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, porque si yo estoy bien, ellos están bien, e incluso si yo hago mi vida y le demuestro, bueno, ahorita tengo estas necesidades, ¿verdad? Dame mi tiempo y entonces yo puedo estar mejor para él, ¿verdad? Entonces yo creo que, por decirlo así, ni siquiera por los hijos, voy a vivir en función de mi hijo, porque entonces me acabo yo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién va a estar para mi hijo? Entonces yo creo que un primer mensaje para estas mamás que han dejado de trabajar es busquen vivir por ustedes, ¿verdad? Primero ustedes y entonces ya va a haber más mamá para ellos, ¿verdad? Excelente consejo. Y ese ya después de ahí se desarrolla un tema ya más de autoestima, que es lo que me va a dar, sí, puedo ser muy creativa, pero si yo no tengo la autoestima para hacerlo, o sea, para lo que uno quiera hacer, necesita autoestima. Y ahí es donde entra también el apoyo de tu profesión, o sea, y lo hablábamos en el primer episodio con Lucy, para mí tener una psicóloga me ayudó un montón, o sea, y es la verdad, y a Lucy también, o sea, lo hemos comentado. Y ahí es donde entra el rol de la psicóloga, que a veces uno tiene temores, que uno a veces no se quiere lanzar al agua, como dijiste tú, y entonces uno tiene que empezar a cambiar ciertas formas de pensar que uno trae, ¿verdad? Para lograr hacer esas cosas. Sí, realmente es, por eso digo, el primer paso es tener esta autoestima, ¿verdad? Y pues esa autoestima no es un don dado, sino es algo que se trabaja y se da, ¿verdad? Y podemos hablar, por ejemplo, qué es la autoestima, que es sentirme digno y apto de lo que se hace, o sea, como yo sé que merezco la felicidad y sé que puedo trabajar por mi felicidad, voy por ello, pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Obvio. Es algo que hay que trabajar. Y de ahí, pues, retomando la otra pregunta, ¿verdad? Creo que papá y mamá tienen roles importantes en la vida de un niño, lo marcan, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta a veces más que todo no es la persona sino la función y quien pueda cumplir esa función, ¿verdad? Yo creo que la mamá es una primera relación de apego, ¿verdad? El niño pues nace necesitándonos y luego va aprendiendo a amarnos por lo que hacemos, ¿verdad? Entonces es esa primera relación muy entre bebé, mamá, ¿verdad? Es ese primer apego, esa primera relación significativa y pues luego viene la función paterna, ¿verdad? Que es la que le hace al niño girar, por decirlo así, su cabeza y ver al mundo, ¿verdad? Y los anima, los empuja a descubrir, a ser independientes, ¿verdad? Pero no es exclusivo para hombre, mujer, papá, mamá, sino quien pueda cumplir la función, ¿verdad? Sí, inclusive, por ejemplo, yo entrevisté a un amigo en la primera temporada, él se quedó viudo con niños bien pequeños y la que
hizo el rol, algunos roles que él no podía hacer o que no podía cubrir, al final fue la abuelita. Entonces no por fuerza tiene que ser mamá y papá, porque hay escenarios como este, ¿verdad? Pero el niño sí necesita tener esos roles, o sea, para que él crezca de la mejor manera, ¿verdad? Sí. Y si tiene a papá y a mamá, que es el escenario de Lucy y mío, vivos y que sí quieren tener una relación con los niños, entonces ahí es donde entra el coparenting. ¿Cómo realmente logramos trabajar en equipo para lograrlo, verdad? Sí, yo creo que una principal diferencia es aquí lo que mencionábamos antes, ¿verdad? De pareja conyugal, pareja parental, ¿verdad? Conyugales estamos juntos, parental somos papás, a veces pueden ser las dos o solo parental, ¿verdad? O sea, aunque no estemos juntos, seguimos siendo una pareja parental por ese vínculo que tenemos, ¿verdad? Ese hijo en común, que pues es para toda la vida, ¿no? Entonces, pues principalmente es una comunicación asertiva y acuerdos claros, ¿verdad? Sí. Y también que vayan modificándose en el tiempo, ¿verdad? Porque los niños van creciendo y van necesitando diferentes cosas. Entonces, esa comunicación asertiva te va a permitir como que analizar, mira, mi hijo está cambiando, mi hijo necesita esto en este momento, hay que hacer modificaciones. Sí, como todo en la vida siempre cierta flexibilidad, ¿verdad? Yo creo que tarde o temprano en la vida siempre nos obliga o nos enseña a ser flexibles. Por las buenas o por las malas, pero ahí vamos. Mejor temprano que tarde, pero es importante, una habilidad importante de obtener. Entonces la comunicación asertiva, acuerdos claros, ¿verdad? Y esta flexibilidad, ¿no? Yo creo que a veces, pues, cuando las personas no tienen la madurez para generar ellos solitos estos acuerdos claros, por eso viene lo legal, que aunque lo legal a veces asuste, ¿verdad? Es muy funcional. ¿Por qué? Porque sí, deja estos acuerdos claros, ¿sí? Si nosotros tenemos acuerdos claros y yo no cumplí uno, pues está claro quién no cumplió, ¿verdad? No hay forma de darle la vuelta, como en otras relaciones, ¿verdad? Que, no, pero yo entendí, tú me dijiste, que entonces ya se puede manipular, ¿pero por qué? Porque el acuerdo no estaba claro. Importante eso, ¿verdad? Cuando Sí. la madurez falta o no está presente, la parte legal viene a jugar su papel. Sí. Qué importante. Y esa parte de madurez era algo que yo les había mencionado anteriormente, que se requiere de madurez, y te lo dije en el primer episodio, que para mí el coparenting es la prueba de madurez más grande de un adulto, ¿verdad? Porque sí viene a jugar un rol bien importante el desprenderte de todo lo que te molesta o de una relación que tal vez te lastimó mucho, dejarlo atrás o dejarlo en su cajón para enfocarte en cuál es el bienestar de tus hijos, pues, ¿verdad? Porque también eventualmente el coparenting tiene beneficios para los adultos. Sí, y realmente pues creo que esto también puede ser sí, como un mensaje también a aquellos que inician las relaciones, porque así como para coparenting necesitamos cierta madurez, yo podría decir, desde que empezamos o pensamos tener una pareja, necesitamos cierta madurez. O sea, si querías tener hijos, deberías tener cierta madurez, pero bueno, ese es otro episodio más grande. Justamente hay un libro, es de mis libros favoritos, se llama La psicología del amor romántico, Okay. y habla que el amor no es para niños en el sentido literal y simbólico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Dos niños físicamente no pueden tener un amor romántico, ¿sí? Pero aquellos que son adultos y que creen que por ser adultos puedo tener pareja, ¿verdad? Pero sigo siendo un niño emocionalmente, tampoco puedo tener un amor romántico. Entonces eso es lo que dice, Sí, no hay es una importante responsabilidad emocional ahí. prepararnos y trabajar en nosotros, madurar, no solo física, sino emocionalmente para hacer esto, ¿verdad? Y pues sí, algo salió mal, ya no trabajamos bien como conyugal, bueno, quedémonos como parental, pero tengo que tener esa madurez, ¿verdad? Ok, y hablando de acuerdos, porque de lo que te entendí, o sea, la recomendación es que tenemos que ser muy claros y acuerdos para que funcione el coparenting. ¿Qué acuerdo has tenido tú con el papá de tu nena para que funcionen ustedes? Primero, tiempos claros, y de parte de él hacia mí, que la comunicación sea constante entre él y ella. Como que en el tiempo que ella no está con él, que mi hija no está con su papá, que no se divida o que no se rompa esa comunicación. Y siempre ha sido un tema de, le compró el iPad para poderle hablar, para que ya no, si yo estoy en una reunión, si yo la dejo con mis papás, etcétera, la comunicación no se corta por mí, ¿verdad? Entonces han sido dos de los acuerdos que la verdad es que tiempos claros,
este es tu fin de semana, este es mi fin de semana, o si se necesita se cambia, pero se platica, ¿verdad? Luego la parte de comunicación entre ellos, y uno de los acuerdos que creo que es el principal, inicial, es el respeto, pues, ¿verdad? Sí. En mi caso, tal vez un acuerdo fue el tema del tiempo también, que es parecido al tuyo, o sea, una rutina. O sea, a mí lo que me recomendaron mi psicóloga cuando yo estaba en ese proceso era, hay que crearle cierta rutina al niño también. Para porque, estructurarlos y que también sepan qué es lo que está pasando y que no haya incertidumbre en su vida, ¿verdad? Correcto, porque eso nos lleva a algo que estábamos hablando con Lucy. Por ejemplo, a pesar de que mis hijos tienen una rutina y que los jueves y viernes se van con su mamá y un fin de semana se van hasta el domingo y el otro fin de semana regresan el sábado conmigo, igual ellos regresan sensibles. Entonces, por ejemplo, al principio, el primer año, yo recuerdo que mi hija regresaba y regresaba llorando y regresaba berrinchuda y era algo que me... Y a su casa, lo cual te parecía raro. Sí, entonces regresaba conmigo y íbamos con los abuelitos que ella adora a mi mamá. O sea, mi hija y mi mamá tienen una relación fantástica. Pero igual hasta con mi mamá se portaba berrinchuda y todo. Entonces, para mí era duro porque yo decía, pero si aquí la trato bien, pues... pero no sé, yo asumo que ellos también tienen un shock y a pesar del cambio hay una cultura distinta, vivimos de forma distinta, hacemos cosas distintas, le afecta al niño. Y entonces lo hablábamos con Lucy y a Lucy le pasa lo mismo. Sí, tiempo de adaptación le decimos nosotros y a mí es entre 1 día a 2 días. O sea, puede llegar a durar hasta 2 días, no pasa ahí, pero sí, y me pasa a mí y le pasa a él. O sea, es de ambas vías. Yo creo que tal vez mi recomendación al momento de hacer estos acuerdos claros es la palabra clave que ustedes dijeron ahorita, después esta estructura, ¿verdad? Pero porque es importante esa estructura para los niños, pero que dentro de esa estructura haya esa estructura les permita una estabilidad, ¿verdad? Justamente hay otro artículo que habla sobre la familia, el matrimonio y todo esto, ¿verdad? Y dice que los niños más que necesitar una familia, como a veces la cultura nos lo pone papá, mamá, hijos, ¿verdad? Más que necesitar una familia, necesitan una estabilidad, ¿sí? Hay familias que se quedan juntas, pero no dan una estabilidad, y hay personas que, por bien, ¿verdad? Deciden separarse y dan una mayor estabilidad. Entonces, tal vez en esa estructura que ustedes acuerdan y arman, que el niño, o sea, hablar con ellos y decir también qué les parece a ellos, cómo se sienten también, ¿verdad? Y que entonces ellos puedan sentir esa estabilidad, ¿verdad? Y de ahí el tiempo de adaptación, creo yo, también es de ellos ir conociendo su realidad, ¿verdad? Mi realidad es, mis papás están separados, eventualmente cada uno tiene su vida, decidió esto, decidió lo otro, ¿verdad? Yo paso cierto tiempo acá, después cierto tiempo acá, ¿verdad? Entonces es ir asumiendo, realmente, ellos van asumiendo su realidad. A mí lo que me funcionó en ese proceso fue, porque mi hija ahora ya no sufre eso, ahora son los hombres, los 2 chiquitos, pero lo que me ha servido, o si puedo dar ese consejo, es que yo se los anticipo, entonces se los recuerdo, entonces el miércoles les digo, mañana viene su mamá, ¿y a qué hora viene? A tal hora. Le das claridad al programa. Y les hablo de futuro, o sea, les voy diciendo, se los voy anticipando, entonces para que ellos vayan asimilando. Entonces ahora últimamente me ha ido mejor, o sea, ellos vienen porque antes, o sea, hacían berrinche y era, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar con papi, yo me quiero quedar con papi, y varias veces inclusive se quedaron, o sea, se quedó uno, se quedaron 2, y entonces... Y a veces también ahí, la mamá de aquellos, a veces yo creo que ella también los trataba de forzar. Y yo sí no estoy de acuerdo en eso. Entonces yo le decía, mejor preguntarles porque no se quieren ir. Entonces creo que ella empezó a tratar de dialogar con ellos, mejorar algunas cosas. Y yo también les traté de anticipar las cosas. Y creo que ahorita ya, como tú decís, ella ya tiene una rutina, saben qué toca. Y entonces ahora, bueno, viernes voy a ir con mami, voy a ir con mis amigos que viven allá y el domingo regreso con papi y vamos a ir al estadio. Entonces está anticipado. Uno de los consejos que me dio la psicóloga anterior de la ARI fue que hicieran un calendario. Entonces que en el calendario el niño hace su calendario y él lo dibuja y él lo estructura, tú solo se lo imprimís y él lo pinta y pone su tiempo con mamá y su tiempo con papá y lo pone en un lugar visible para que el niño tenga más estructura, pero él participó en el proceso de crear los tiempos y visibilidad, ¿verdad? Sí, es porque como son más concretos, ¿verdad? Ellos lo están haciendo, lo están viendo, entonces lo van asumiendo, ¿verdad? Sí, claro.
¿Ok? Otra pregunta que me hicieron fue, ¿el coparenting se puede pedir por la vía legal? Esa creo que la voy a responder hasta donde yo entiendo, porque sí lo preguntábamos cuando nos divorciamos nosotros, no existe. En Guatemala la figura que existe es la custodia y tiene que quedar a uno de los dos. En mi caso, por ejemplo, la custodia quedó a mi nombre, pero hay otro, no me acuerdo cómo se llama el otro término, que... Sí, ya sé cuál es. La patria potestad, esa no la pierde nadie. Esa siempre le pertenece a los dos. En nuestro país así funciona. La patria potestad le pertenece a los dos, siempre. No hay forma que se la quede uno. Y la custodia sí debe dársele a alguien. O sea, legalmente eso fue lo que me explicaron porque la mamá de Geos es inglesa. Entonces ella lo que quería era una custodia compartida que sí existe en Europa. En Guatemala no existe. Okay. Siempre uno aprende algo. Siempre. A ver, contanos, Lucy, ¿qué otra cosa te ha costado a ti en el coparenting para que preguntemos por esta vieja? Y que nos ayude a resolver. Mira, tal vez el inicio, ¿verdad? Tal vez cómo acelerar el proceso de sanación entre la relación para que el coparenting venga más rápido, o qué es lo que deberías estar pensando, en qué te deberías de enfocar, tal vez como agarrar claridad para empezarte a encaminar en el coparenting, podría ser, ¿verdad? Que es algo, que son luchas internas que uno tiene, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que pues cada quien tiene su proceso de ir sanando pues esas heridas, y por eso yo siempre separo, ¿verdad? O sea, ahorita estoy trabajando, o esto tiene que ver con pareja conyugal, o esto es pareja parental, y que yo pues pueda ir separando para ir aclarando y evitar lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Usar al hijo como herramienta de manipulación al otro, ¿verdad? Porque al final, y otra cosa también puede ser, es pensarlo lo voy a hacer, bueno, nuestra relación no funcionó, ¿verdad? Cuando hay una separación, creo que todos pierden, pierde mamá, pierde papá, pierde el niño. Pierde la familia. Entonces, intentar buscar los menores daños colaterales, ¿verdad? Por el pro de ese niño que pues, no tuvo nada que ver en estas decisiones, ¿verdad? Entonces, ir visualizándolo así, bueno, yo voy a hacer lo que creo que está mejor, buscando el bienestar del niño, ¿verdad? Y pues separando un poquito lo que fue la pareja conyugal, las heridas que hay ahí, porque eso ya es trabajo mío, eso ya me toca a mí irlo sanando, ¿verdad? Y ahí creo que mencionaste, bueno, las dos han mencionado cosas importantes, y es para lograr acelerar el proceso, creo que los dos tienen que ser conscientes que lo más importante es el niño, o los niños, o sea, partir de ahí, porque si en mi cabeza yo creo que lo más importante sigo siendo yo, ¿Y mi dolor? Y mi dolor o el vengarme, entonces voy a tomar actitudes que lo único que van a hacer es dañar a un niño, que como tú dijiste no tiene la culpa de las decisiones que como adultos estamos tomando. Entonces yo creo que primero tenemos que cambiar el chip, o sea, como adultos, bueno, está bien, ya llegamos a la decisión que nos vamos a separar, o ya estamos separados, pero entonces ahora pensemos en el bienestar de nuestro hijo, cómo podemos trabajar por el bienestar de nuestro hijo. Y ahí yo sí recomiendo pues buscar ayuda psicológica, creo que nos ha servido. Y la otra es que tengamos la apertura también de buscar consejos de gente que realmente nos beneficie. Y es que creo que esta ayuda tiene ese papel importante, ¿verdad? En ir brindándonos ese espacio para ser conscientes, para hacerme responsable de mi parte y para ir sanando, ¿verdad? Entonces ya puedo ir yo diferenciando, bueno, esto es por pareja parental, por mi niño, ¿verdad? Por los hijos, o esto es desde mis heridas, ¿verdad? Sí, desde mi dolor. ¿Saben que es algo bien importante también de coparenting? Es pensar esta frase, dejar a los niños ser niños y dejar a los adultos preocuparse por ser adultos, ¿verdad? Que un niño no tenga por qué preocuparse por salvar a los papás, ¿verdad? Que es lo que pasa mucho. Y que de por sí esto viene con el divorcio, ¿verdad? O esto viene con la separación, la culpa de que se separaron mis papás por mi culpa, o sea, de por sí el niño ya va a estar cargado de emociones, o sea, ¿por qué cargarlo más y hablarle feo a los papás, mandarlo a comunicarse y que él sea el centro de comunicación entre los dos? No, hombre, tantas cosas que se pueden mencionar, ¿verdad? Pero sí dejar a los niños ser niños y que ellos vivan su niñez lo más pura posible y lo más feliz posible, ¿verdad?
Excelente, sí, inclusive grabé un episodio que va a salir después de este, que entrevisté a una hija que sus papás se separaron cuando tenían 16 años. Y ella fue usada como el medio de hablar del uno al otro. Y, o sea, al final ahí al que están dañando más y al que le están tirando carga, que no es su responsabilidad, es al niño. Y entonces eso me lleva a otra pregunta que me hacen mucho. Se vino a desahogar la pobre aquí. No, desahogar no, porque la verdad es que... Ya está grande. Ya tiene como 29 años y la verdad es que ella muy bien, o sea, ella lleva una vida donde realmente ha resuelto, ha trabajado en ella misma y ya está resuelta, pero sí llegó un punto que les tuvo que decir, miren, Sí, hasta poner ahí. límites. Ajá, poner La límites. importancia de los límites, ¿verdad? Sí, ¿y qué límites nos recomendarías tú? O sea, o en qué áreas deberíamos de poner nosotros límites como papá soltero y como mamá soltera, pensando en el bien de nuestros hijos y en el bien nuestro, porque al final también hablamos, bueno, yo quiero rehacer mi vida, pero para lograr ser funcional en ese rehacer mi vida, yo tengo que poner ciertos límites a la mamá de mis hijos, por ejemplo. ¿Qué áreas deberíamos de poner de límites nosotros como papás solteros por el bien de nuestros hijos y por nuestro propio bien? Sí, que ahí va otra vez, yo creo que los acuerdos claros y el diferenciar en, bueno, a veces tengo pacientes como me dicen, es que porque, o sea, mi tiempo con mi hijo es mi tiempo con mi hijo, y porque entonces ella me manda videos de ellos juntos haciendo cosas, o sea, eso no tiene nada que ver, o cuando me manda mensajes que yo digo, eso no lo tengo que responder, o sea, es empezar a diferenciar entre esto es de mi hijo o ya es porque es otro mensaje, tiene otra intención, ¿verdad? Entonces es ir, por eso digo, el primer límite es diferenciar esto, ¿verdad? La función de cómo, alrededor de qué o en torno de qué va a girar nuestras conversaciones y nuestros acuerdos, ¿verdad? Y ya después cada quien va a hacer su vida, ¿verdad? Entonces yo creo que es esta primera diferenciación y luego estos acuerdos claros donde estamos trabajando, ¿verdad? Y ahí es donde yo debo ser lo suficientemente firme para ir poniendo límites. Bueno, esto no me parece, o trabajemos esto mejor, o de esta forma. Y realmente así como un to-do list de qué límites no hay, pero sí creo que puedo dar una gran recomendación para poner límites hay 3 requisitos o 3 cosas que debemos asumir, ¿verdad? Al momento de poner límites. Una es estar dispuesto a la incomodidad, ¿sí? Porque poner límite es incómodo, ¿sí? Nos incomoda, ¿verdad? Pero yo creo que esa incomodidad es importante pasar por esa incomodidad. Yo tiendo a decir, gracias a esa incomodidad podemos crecer, podemos mejorar. Estoy aquí queriendo mejorar, paso por esa incomodidad, mejoro, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los que debemos asumir. El otro es, para mí es de los más importantes, es poder lidiar con la decepción del otro. Sí, porque si yo voy queriendo quedar bien con todo mundo, voy a vivir para otros, no va a poder poner límites, ¿verdad? A veces está bien, si a alguien no le parece, se enoja, se molesta, no es el fin del mundo, está bien. Al final de cuentas, el otro también es un adulto que tiene que aprender a lidiar con emociones negativas como uno lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante, poder lidiar con la decepción del otro, le parezca o no, pero creo que este es un límite que me protege a mí y a mis hijos. Entonces, sí, lo vamos a poner, ¿verdad? Y el tercero a asumir es el conflicto, ¿verdad? Que el conflicto no es peleemos, ¿sí? El conflicto es tú y yo no estamos de acuerdo, trabajemos para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo creo que son 3 requisitos importantes a asumir al momento de poner límites, ¿verdad? Pero obviamente, otra vez, ¿verdad? Se dice fácil, más no se hace fácil, y yo creo que es con la práctica, porque poner límites es algo que es incómodo, cuesta, ¿verdad? Y requiere mucha fortaleza, ¿sí? Porque no solo es ponerlo, después es sostenerlo. Ajá. Y ya eso es marcar bien, porque, y tal vez algo que has dicho varias veces en lo que hemos hablado, es que existe el coparent, lo podríamos llamar cuando estás casado, y también el, ¿cómo le llamas cuando ya no? La pareja parental, digamos, la cuando pareja ya no parental, están. cuando ya no están juntos, pero son responsables todavía de niños, los dos, porque al final papá y mamá. Cuando existe eso y pasaste mucho tiempo de relación juntos, hay muchas dependencias y hay una cultura que se había creado, independientemente que hayan tenido una buena vida juntos o una mala vida juntos, no importa. Al final había una cultura que los unía y que ya habían formado comunidad. Y uno debe de romperla
y debe saber, bueno, ahora ya no somos eso, ahora somos, ¿cómo es? Solo papás. Solo papás, ajá. Solo, o sea, la relación que nos une solo es ser papás. Un poco la pregunta que me habías hecho la vez pasada. Ajá, sí. Entonces, solo somos papás. Y bajo, entonces ahora mi chip es, ahora somos papás. Ahora te voy a dejar una aclaración que no hemos hecho anteriormente, Carlos. El co-parenting no es somos ex amigos. Eso no es. Solo para que quede claro. Puedes tener, es una relación madura entre dos parejas, entre una expareja que lo están haciendo por el bien del niño, ¿verdad? Entonces, co-parenting, puede haber amistad o puede no haber amistad. Y es una decisión que cada quien... necesaria. Ajá, no es necesaria la amistad, realmente no es necesaria. Y ya que te caiga bien. Ajá, sí, o sea, lo que tiene que reinar es lo que decía, estar dispuestos a enfrentar el conflicto, o sea, porque va a haber conflicto, pero el conflicto no es malo. Es malo si no somos adultos y maduros y encima lo hacemos mal en frente de los hijos. O sea, ahí estamos muy mal. Pero, porque todavía que no lo sepamos manejar, pero lo hacemos en un café, pues por lo menos no estamos enfrente de los niños, pues. Pero ahí es donde otra vez regresa, yo creo que también el pensar, bueno, mi objetivo es ganar esta batalla, ver quién tiene la razón, o mi objetivo es buscar el bienestar del niño, ¿verdad? Entonces, veo yo que puedo trabajar, que puedo ceder, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo y que puedo negociar. Qué buenísimo sería eso para cada discusión, cada cosa con la que no estés de acuerdo. Poner siempre, antes de iniciar, es qué va a ser lo mejor para fulanito, 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 tus hijos, pues, ¿verdad? Ajá. O sea, cambia tu chip, baja tu canasta, ¿verdad? Y que el objetivo es demostrar quién tiene la razón. No es una guerra de poder, justo. Y yo creo que tal vez hasta podríamos crear esa frase, o sea, decir, bueno, mira, cuando se está poniendo la discusión o álgida o no estamos de acuerdo, bueno, momento, aquí lo más importante son y ponerle nombre, o sea, ponerle, en mi caso, los nombres de mis 3 hijos, en tu caso el nombre de tu hija, en tu caso el nombre de tu nene, o sea, ponerle ese nombre, porque al final eso nos va a recordar a los dos, bueno, sí, o sea, bajemos un poco el mosh. Sí, claro, esto no le va a hacer ningún bienestar a nuestros hijos si seguimos en esta línea. Claro. Sí. A ver, contanos. Incluso de parte creo que es una pérdida de energía y tiempo, ¿ah? Porque sí, es como, estamos aquí invirtiendo tiempo y energía, para mí sí es importante, ¿verdad? Y no se logró nada, no llegamos a nada, ¿verdad? Otra pregunta que me hacen mucho y que me la han preguntado mucho es ¿cómo le transmitimos a los hijos que nos separamos? O que nos estamos separando, o que papá y mamá ya no van a volver a estar juntos. ¿Cómo transmitimos ese mensaje y cómo lo mantenemos durante el tiempo? Me gustaría escucharlas a las dos. Bueno, yo te voy a dar mi experiencia. Yo siempre fui muy clara con Ariana y yo no me recuerdo si conté muy bien la vez pasada, pero mi hija no tenía una relación como muy fuerte con su papá, porque su papá, no sé, como que en nuestra etapa como de inmadurez y todo, obviamente eso fue de las razones por las cuales yo me separé, como que él no tenía tal vez su paternidad como prioridad en ese tiempo de vida, tal vez, y la relación no era tan fuerte, entonces a mí no me costó tanto el tema de separación. Ahora que está más grande, más consciente y que hacía mucho mejor con él, ya hubiera deseado que las cosas hubieran sido diferentes. Para mí me hubiera gustado más ahorita que de chiquita, que no me gustó nada, pues. No tuvimos como muchas consecuencias, más que lo que más le costaba a ella en ese momento era la separación conmigo por el apego que teníamos, o sea, yo pues por la relación que tuvimos, ¿verdad? Sí. Pero yo sí fui honesta, clara, y Ariana es una niña que habla del tema con mucha transparencia y ya lo tiene como muy normal, como lo que tú nos mencionabas, Paula. Lo habla y dice, mis papás están separados. Mi papá se acaba de casar, o sea, ella sí habla como que las cosas como son. Y a los niños se les sale, o sea, siempre se les sale a los niños eso, o sea, los niños van a hablar lo que, o sea, mis hijos ya dicen, es que, ¿cuándo vienen los amigos de monoparental? Entonces, o sea, y tienen amigos, o sea, yo me he hecho amigos de algunos que han venido, algunas que han venido al podcast. Y entonces, por ejemplo, vamos a jugar juegos de mesa, vamos a jugar. Entonces los güeros jugando, nosotros comiendo algo. Y entonces se crea un nuevo círculo, una nueva comunidad que no existía. Hay niños que los entienden, ¿verdad? Y hay niños que los entienden y que entonces ya saben, bueno, o sea, estamos viviendo lo mismo. Comunidad de niños. También, sí. No, y sí, Ariana tiene afinidad, o sea, hablando del tema, Ariana tiene afinidad con niñas que están en la misma situación que ella. Sí.
Contanos tú. Bueno, yo creo que siempre es desde una postura de normalizar la situación, ¿verdad? Y desde la realidad. Obviamente, pues con un lenguaje de amor, ¿verdad? Papi y mami deciden separarse, ¿verdad? Pero eso, y otra vez separando, el papá, mamá se separaron, pero eso no indica una ruptura en la relación papá, hijo, mamá, hija, ¿verdad? Como para entonces diferenciar, otra vez cuando hablábamos de no es mi culpa, ¿verdad? O qué hice, Sí. ¿no? Entonces es ir evitando que ellos sientan esta culpa, por eso creo que es importante hablar claro desde la realidad, ¿verdad? Y un tema como normalizado, ¿sí? A veces pasa, ¿verdad? Pues papi y mami se querían estar juntos, pero hoy deciden que pues van a llevarse mejor si cada uno está en su espacio, ¿verdad? O haciendo pues lo que... A 100 kilómetros de distancia. Bueno, y tal vez el consejo que yo puedo dar es también no decirle de más al niño. O sea, porque Decirle lo necesario. decirle lo necesario. Y si el niño pregunta, porque dependiendo de la edad van a preguntar. Entonces, si él pregunta, responderle la pregunta. Pero no contarle todo el cuento detrás de la respuesta. Paula, te voy a preguntar algo que me acaba de surgir ahorita duda. ¿Qué pasa cuando la pareja se separa por infidelidad y los niños preguntan? Esa es la pregunta que más se trata de ocultar esto lo más que puedas para mantener la niñez, que es lo que, como que siguiendo lo que yo mencionaba, de que dejar a los niños ser niños. Yo creería otra vez, retomando el tema de que cada quien se pinte solo, ¿verdad? Los niños no tienen nada que ver ni por qué ser jueces de quién fue el culpable, quién fue el infiel y esto, ¿verdad? Sino es como, bueno, mami y papi decidieron, ¿no? Y esto va a ser así, ¿verdad? O sea, decidimos que vamos a estar mejor si nos separamos, ¿verdad? Pero tú vas a seguir teniendo a tu papá, tú vas a seguir teniéndome a mí, ¿verdad? Y ya después cada quien se ocupa de esa relación, ¿no? Y conforme, como nos pasó a nosotros de niños y como hijos, nosotros supimos y realizamos eventualmente quién fue papá, quién fue mamá. Entonces uno va sabiendo quién es cada uno, ¿verdad? Entonces que cada uno se pinte solo, ¿verdad? Y ya después ahí va saliendo, bueno, pasó esto, pasó lo otro, ¿verdad? Me encanta tu postura, o sea, que cada quien se pinte solo. O sea, al final yo creo que... Y por ahí va mi comentario, o sea, ¿por qué le tenés que decir al niño todo el detalle? O sea, más si es chiquito ni siquiera lo va a entender. Pero cuando pasa eso por infidelidad y ya son adolescentes, es un poco más complicado. Porque ellos ya entienden lo que está pasando. Y a veces hasta se dan cuenta. Se dan cuenta ellos, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que uno... Que también ha pasado que los niños son los que descubren también la infidelidad. Sí. Entonces ahí están 100% relacionados dentro del proceso de separación. Y en ese proceso, ¿qué recomendarías tú profesionalmente? Por ejemplo, que los niños sí lo vieron, o sea, los niños son testigos de que hubo una infidelidad. Y creo que es otra vez, verá, el separar, bueno, él sabe, ¿va? O sea, mi papá fue infiel, sí, pero él sigue siendo o sigue teniendo este lugar de hijo, no de juez, no de que se suba, ay, entonces ahora yo soy tu papá y te castigo y te digo que esto que hiciste está mal, ¿verdad? Y obviamente también esto les ayuda a ver que pues todos somos seres humanos, ¿verdad? Obviamente no estoy justificando una infidelidad, ¿verdad? Pero somos seres humanos, cometemos errores, pero es ir separando, ¿verdad? Este rol, ¿verdad? Que no le compete al hijo ser el que va a corregir al papá o el que va a juzgar al papá. Eso sí, él como hijo puede dar a sus papás de acuerdo por mérito y no por categoría, que ese es otro tema muy importante, ¿verdad? Yo al decir que no es el hijo el que debe juzgar al papá, no estoy diciendo que el hijo no pueda reconocer, bueno, mi papá hizo esto mal, ¿verdad? Y yo tengo esta relación y este concepto de mi papá, pero está bien si él tiene esa relación y ese concepto con su papá porque es por mérito, no porque es mi papá, como a veces nos dice, tú no decís nada o no faltas el respeto o lo decís porque soy tu papá y punto, o lo decís porque soy tu mamá y punto. No, las cosas no se hacen por papel, sí, por categoría se llama, o porque soy mamá o porque soy papá, las cosas se hacen por mérito, ¿sí?
que esto es otro tema que va, la gente en todo tipo de relación cree que el respeto, el amor y la admiración van dados, sí, por default, porque somos pareja, porque soy tu mamá, ¿verdad? Y eso se gana, ¿sí? El respeto, el amor y la admiración se gana. Por eso que yo dije, el hijo nace necesitándome, pero no nace queriéndome. Hoy día me puede decir, mamá, no desearía otra mamá que tú. Me dice, eres la mejor mamá. ¿Sabes qué me escribió mi hijo esta semana? Me escribe, eres el mejor papá de todos. Porque no, pues, pero me da tanta ternura porque está... Como está aprendiendo a escribir. No, pero realmente ellos dicen esto por lo que hemos hecho. Sí. Era por eso tan complejo el tema del Día del Padre y el Día de la Madre, Sí. ¿verdad? Porque esos días son por mérito, no porque soy mamá, pero puedo ser una mala mamá, ¿no? O sea, esos días son por mérito, no por categoría. Y a veces ahí es donde entra otro tema, la culpa. Ay, no le dije nada, pero pues no me nace, ¿verdad? Pero ya, es otro tema. Yo creo que la conclusión de esta parte es, si hubo una infidelidad de hombre o mujer, no importa si los hijos se dieron cuenta, yo creo que hay que trabajarlo, o sea, al hijo hay que llevarlo, yo recomendaría llevarlo a la iglesia también con terapia, etcétera, para que él vaya sanando su corazón, porque al final es una herida que si él no sana, su concepto de familia y todo va a ser... Sí, va a repercutir en sus relaciones a futuro. Entonces, Sí, y es una herida que tiene que sanar él como hijo, no como el defensor de la mamá o el quien fue el engañado. Y no debe ser usado. Entonces, Sí. papá y mamá deben decir, bueno, decidí, como tú lo dijiste, decidimos separarnos y de ahí que cada quien pinte y se gane el mérito. Y se pinte solo y se gane el mérito y se gane el amor de su hijo. Sí, digamos, para aclarar este término de que se pinte solo es esto, ¿verdad? Que yo soy responsable de mi relación de mamá con mi hijo, ¿verdad? Y el papá es responsable de su relación de papá con su hijo. Y pues a veces también, en mi caso, cuando ustedes están co-parenting, pero en mi caso es todo yo, ¿verdad? Todo me toca a mí. Todo lo bueno. Es realmente acompañar esa realidad, que a ratos puede ser dura, puede ser cruda, pero solo lo puedo acompañar. Y tal vez algo más, tal vez para terminar, en el tema del co-parenting, Lucy, nosotros tú y yo lo hemos hablado también, que es un beneficio para el niño, o sea, si en nuestra cabeza está que para el niño es un beneficio, trabajamos en conjunto, ponemos límites, aprendemos a dialogar, cuidamos el corazón de nuestro hijo, también es un beneficio para los adultos. Sí, sí. Entonces, tal vez contanos a ti cómo te beneficia y también, bueno, también puedo opinar un poco. Mira, Ariana vive conmigo la mayor parte del tiempo. Y ahorita yo ya regresé a mis fines de semana, donde solo se va un fin de semana cada 15 días. Yo trato de que ella se vaya desde viernes y la recojo lunes en el colegio, porque me da estos tiempos para poder trabajar. O sea, tengo mi empresa, ¿verdad? Tengo una gran responsabilidad a mi cargo, yo tengo un equipo de trabajo, entonces yo sí tengo mucha presión de que mi empresa tiene que funcionar bien, pues. Entonces, eso es uno de los beneficios, dejarme trabajar mejor y no estar como que desentenderme un poquito de la recoger y de alimentar y todo, entonces sí, quitarme como un poquito de presión. De las tareas maternas. Ajá, claro. Y luego otro de los beneficios es también tener tiempo para tus prioridades, algo que Paula mencionaba del estar bien tú. Sí. En esos espacios puedes tener apertura a salud mental, salud física, salud, lo que tú necesitas, el tipo de salud que tú necesitas, es ese espacio perfecto para poder invertir. O sea, para mí, vas a dar a tu hijo y te vas a ir a tirar a ver Netflix, o sea, dale, si eso es lo que necesitas. sí, eso es lo que se tu corazón necesita. También es bueno que tú tengas presente que tenés que tener salud y que estén dentro de tus prioridades el cuidarte y que uses el tiempo también para cuidarte, es bueno. Y luego otros beneficios para mí es el rehacer tu vida amorosa, pues que es justo, válido, necesario, y tú al final no te omitís como un ser. Que otra vez va atado a esto de que perciban que el adulto es un adulto con vida propia. Claro. Ahí entra el rehacer tu vida también. Y esa es una enseñanza que hay que darle al niño. Es un mensaje que uno le da al hijo, ¿verdad? De, así como ves que tu mamá, papá están haciendo su vida, ¿verdad? Tú también vas a ir. Y tú también debes hacer tu vida, ¿no? Claro. Y otro de los beneficios que yo veo es el sentir que estás apoyado. Al final,
el sentir que también tenés esa persona en el que, puchica, tenés un clavo, es bien entrar dentro de tu equipo de apoyo. Entonces, si tenés un clavo, necesitas a alguien, va a ser una de las personas que pertenece a tu equipo de apoyo. Entonces, eso es otro de los beneficios que he encontrado dentro del Copano. Excelente. Bueno, yo tal vez, ya lo mencionaste, yo creo que el tener tiempo para ti, pero como tú lo dijiste, o sea, me gustó lo que dijiste, debo invertirlo bien, porque hay papás y mamás solteras que en ese tiempo hacen también cosas que tal vez los dañan a ellos. O sea, Sí, o sea, por ejemplo, muchas películas, acabo de ir al cine a ver una película y en Estados Unidos se da muy frecuentemente que los papás que se quedan vivos, por ejemplo, que se separan, le entran al licor todas las noches y al final mirás muchos hogares en Estados Unidos donde los niños crecen ya sin papás, porque uno falleció, o se fue o está preso y el otro es alcohólico. Y pasa en Guatemala también, o sea, nosotros tenemos una fundación, en la iglesia de mis papás hay una fundación que ayuda a gente en Santa Cruz, Balanjá, y mirad muchas mamás que se quedan viudas muy jóvenes, con 5 o 6 niños, por alcoholismo del papá. Entonces es un papá que estuvo ausente toda la vida, pero entonces ¿cómo reacciona la mamá también? Si ella reacciona bajo el mismo criterio, realmente lo que están pasando es que están dejando niños huérfanos, aunque sí esté papá y mamá. Entonces es muy importante que como papá soltero, como mamá soltera, nos cuidemos. O sea, tomemos buenas decisiones para nosotros y que repercutan. ¿Qué es eso otra vez, verdad? Que si yo vivo para mí, hay mamá para largo para mi hijo, ¿no? O sea, por eso es importante cuidar de uno, vivir para uno. El vivir ¿verdad? bien por uno. Y realmente después vivir para uno es vivir por ellos, ¿verdad? Que a veces ronda en las redes sociales esta frase de, sí, todos morimos por nuestros hijos, pero realmente vivirías por ellos, ¿verdad? O sea, vivirías tú por ellos. Tú, bien. Esa te lo va a robar, la vamos a poner ahí. Sí, como sanarías tú, trabajarías en ti. Es eso, vivir por ellos, ¿verdad? Más que morir por ellos. Esto no se está juzgando aquí nadie que se tome un traguito de vez en cuando. Es más, yo voy a salir hoy por un traguito. Pero no me siento juzgada por tragos. No, y eso, no. Estoy organizando, sé que es exceso, pero también es parte, esto también entra en juego, también la parte de la vida social, Sí. tiene un juego dentro de los Y beneficios es y es muy bien importante para la salud es muy importante. emocional. O sea, yo un fin de semana que me los tengo, me puedo quedar acostado viendo Netflix. Pero el otro fin de semana me dan ganas de irme de viaje y tal vez echarme un vinito. Y está bien. O salir con amigos, tomar un ron, platicar. O sea, también está bien. O sea, pero como tú dijiste, ¿qué necesito yo por mi salud en ese momento? O sea, creo que hay etapas. Cuando vives esto, hay etapas en las que probablemente lo que necesitas es estar solo, en otras etapas lo que necesitas es estar con amigos. Y creo que tenés que cuidarte. O sea, tal vez mi mensaje era, debemos de cuidarnos, porque al final hay, en mi caso, hay 3 pequeños que necesitan que su papá esté bien. Claro, sí. Creo que también está tal vez el estado de salud mental y emocional que hay en el que me encuentro, ¿verdad? Donde estoy enfocado, en este caso que estamos hablando, vivir para uno y por uno, ¿verdad? Promover su salud, cuidar de uno, estamos enfocados en nuestros valores de vida, ¿sí? Sí, es la base gente de qué decisiones vas a tomar. ¿Verdad? Que usa ese tiempo tal vez de mala forma y entonces ya va con excesos, que esos serían síntomas también, ¿verdad? También puede Como ser. yo tapo otras cosas que no puedo lidiar, ¿verdad? Pero ahí no estoy enfocada en mis valores. ¿Sí? Si a mí me pasa algo fuerte, sí, yo me puedo sentir triste, esa tristeza no se va a quitar, esa tristeza no se va a ir, pero si me sigo enfocando en eso fuerte que me pasó, en ese dolor, en esa tristeza, de aquí a una semana yo estoy peor y mi hijo más descuidado, ¿sí? Pero si me enfoco en mis valores, que me pasó algo duro, algo triste o me está pasando una situación difícil, ¿verdad? Pero me enfoco en mis valores, que pues puede ser mi familia, mi trabajo, mi hijo, mi pareja, ¿verdad? Ahí es donde me voy a inspirar también yo voy a estar mejor, me sostengo de eso que son mis valores, ¿verdad? Excelente. Bueno, algo que quieran añadir antes de cerrar este episodio, algún consejo, algo que quieran dejarle ahí a las familias y hogares monoparentales. Bueno, que la verdad es que siempre tengan presente a sus hijos ante el centro de toda acción que ustedes van a hacer con sus exparejas. Muy bien. Y pues bueno, yo podría decir que no hay nada como cuidar de uno, ¿verdad? Trabajar en uno y pues buscar el conocernos mejor,
y el buscar esa excelencia, ¿verdad? De ser cada vez mejor. Cualquier cosa que me ayude, ¿verdad? A trabajar en mí, a conocerme y a estar mejor. ¿Ok? Yo el consejo que les daría es que sigan a Monoparental y que escuchen muchos episodios. La verdad es que no quise decir otras cosas porque, por ejemplo, hay un episodio en la primera temporada de Resiliencia con alguien que no solo sufrió una ruptura, rehizo su vida, y no solo la rehizo, sino que en ese caminar de esos años también superó el cáncer. Entonces, es un episodio que para mí fue muy especial tenerlo a él y que él contara su historia, porque entonces por eso no quise indagar en algunas cosas que hemos discutido, porque creo que sí, pueden escuchar y vamos a grabar otros episodios relacionados con lo que hemos estado hablando. O sea, creo que la segunda temporada viene muy conectada, de verdad. O sea, lo que hemos hablado, ya tengo episodios grabados relacionados con lo mismo y voy a grabar otros que van en la misma línea. Entonces, creo que es algo que tenemos que trabajar, y como papás y mamás, buscar herramientas y de verdad cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que lo mejor que le podemos dar a nuestro hijo es ser un papá que se está cuidando a él mismo en todas las áreas de su vida para vivir por él, lo que tú decías. Creo que ese sería el mejor consejo que yo les podría dar. Bueno, gracias por acompañarnos, Paula, Lucy, gracias por escucharnos. Los invitamos a seguir escuchando Monoparental y recomendarnos. Gracias. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.